Muy bien, muy buenas noches. Mientras esperamos un poco que las personas se vayan conectando, vamos agradeciendo a Alberto Candia, gracias por haber acompañado esta noche. Gracias, Josefina Barrón, por acompañarnos también esta noche. Y Miguel Morinari, muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Y el tema de hoy día, que es el coleccionismo, el aporte del coleccionismo al arte y la cultura, ¿no? Estas actividades las realizamos en el marco de la muestra eh, que estamos realizando con Alberto Candia, que es Cuentos en 33 RPM, que es una exposición virtual que la estamos realizando por medio de la página web Salas Larco. Eh, y muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Bien, vamos a ver un ratito cómo vamos. Bien. Bien, vamos a ir comenzando y antes de poder darle el pase a Alberto y poder iniciar con nuestro conversatorio, voy a leer un poco acerca de la trayectoria de cada uno de nuestros participantes y para poder luego comenzar en el conversatorio. Muy bien. Alberto Candia es comunicador social, gestor cultural, curador de arte y coleccionista de vinilos. Estudió Derecho en la Universidad Federico Virreal y Dirección de Cine con Armando Robles Godoy. Posee una de las grandes colecciones de vinilos, se dedica a la investigación de la estética en las carátulas de la música popular contemporánea llamado Art Cover. Realizó varias exposiciones en las galerías y museos más importantes a nivel nacional, siendo la más significativa la Huella del Sonido en el Centro Cultural de la PUC, The Rolling Stone por Brian Racine en la Biblioteca Nacional y Desborde Subterráneo en el MAC. Alberto forma parte de la movida Subtes, siendo manager de Mariateta y grupos como Eructo Maldonado y Que en paz descansen Carreño. Fue cofundador de la revista Esquina, productor de la recopilación Antología Lima 1988, editor, productor y diseñador de 2 producciones para Luis Alba. Ha escrito artículos sobre carátulas de vinilo en la revista de Domedio y actualmente es presidente y fundador de la Asociación Perú 33 RPM, asociación dedicada a la recuperación, conservación y sostenibilidad del patrimonio sonoro. También nos acompaña Josefina Barrón, licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su interés por el país y sus entornos naturales, arqueológicos y sociales la ha llevado a publicar varios títulos, entre ellos El arte de vivir, el cual es un testimonio de las manifestaciones artísticas que plasman la realidad social, política, cultural del país en la última década. Además, cabe resaltar que este libro fue entregado a los jefes de Estado y mandatarios en el marco de la PEC. Actualmente sigue editando y escribiendo. Y finalmente nos acompaña Miguel Morinari, que es profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres, es gestor cultural con experiencia en el sector público y privado y actualmente es gerente de Cultura y Turismo en la Municipalidad de Miraflores. Bien, eh, vamos a dar paso ahorita a Alberto para que nos pueda comenzar a comentar acerca de su colección. Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jairo? ¿Cómo está Miguel, Josefina y a todo el público que nos está viendo? Alberto, ¿qué Eh, tal? Cuéntanos acerca de tu colección, cómo se ha ido formando, la trayectoria, cómo se ha ido nutriendo tu colección, por favor, y coméntanos acerca de tu colección. Sí, claro. Esto fue algo fortuito. Un amigo me dio un par de discos cuando tenía 13 años, 13, y no sabía de qué trataba, de qué iba. Simplemente me los dio y me dijo, toma estos y no sé qué hacer. Entonces yo tampoco sabía qué hacer. Hasta que llegué a mi casa y, bueno, lo puse en la radiola de la casa, que todavía era radiola, no había equipos estéreos, y lo que simplemente escuché fue que algo que este amigo simplemente me diseñó algo o me dirigió para lo que hasta ahora podía durar una pasión, un contenido difícilmente, digamos, que no te despertaba
te despertaba mucha sorpresa, al contrario, mucha sorpresa y era algo que que no lo habías escuchado así nomás, era nuevo y era cautivante, como todo lo nuevo, ¿no? Luego de esta primera impresión, me picó el bicho y comencé a seguir buscando más cosas, fui a las discotecas, y en las discotecas, casas que pasaba con mi padre, con mis padres, ya no iba como con ese ritmo, sino ya iba con otro, más con una intención más personal, más de investigación. Y ahí encontré carátulas y discos que no había visto nunca, como Led Zeppelin, CC Revival y otras cosas más, que había escuchado, no es que no las había escuchado, pero nunca había podido verlas. Entonces, el señor de la tienda, que también, esta era una cosa como que, digamos, novedosa y de solemnidad, y a él lo veía como un tipo bacán, ¿no? Un tipo que cual tenía respeto, pero él no era recíproco. O sea, a mí me miraba como un chibolo y me decía, bueno, ni me prestaba atención porque tampoco podía, ni debía, ¿no? Tenía 13 años y era poco probable que pidiera alguno de los títulos que estaban por ahí, si no eran infantiles. Pero seguí pidiendo y tampoco me aceptaba hasta que, bueno, con la plata se movió todo. Entonces, una vez que le puse la plata, el dinero en el demostrador, él empezó a hacerme caso, a darme una atención y a mostrarme cosas que nunca dejé de seguirlas con la pasión que fue despertándome desde un principio, ¿no? Entonces, luego de esta peregrinación y conseguir los discos, me formé con una pequeña discoteca y llegó un viaje de promoción del colegio que nos fuimos a Chile, a la frontera, porque había el golpe de estado de Allende, entonces era muy poco probable que nos pudieran permitir la entrada y además hacía una semana que habían abierto las fronteras Pinochet. La entrada de Arica fue muy misteriosa, era raro todo. Entonces, yo sabía que los discos estaban ahí baratísimos, estaban a un sol, a algo así, o 2 soles. Entonces, la propina de ese entonces fluctuaba semanal entre 1 o 2 soles. Y bueno, empecé a hacer unos ahorros y de los cuales llegué a conseguir algún dinero y no comí ni nada durante el trayecto de todo el viaje de promoción. Llegando a Arica, me hice de todos los discos posibles que hubieran en las tiendas. Bueno, no de todos, porque, bueno, casi, porque al menos de lo que me interesaban. Estaban Procol Harum, estaba The Who, estaba The Beatles, el Magical Mystery Tour, que lo conseguí en formato de original en 45 revoluciones. Pero bueno, esa es una historia aparte. El hecho es de que me vi con tal cantidad de discos y mis compañeros me decían, estás loco, ¿cómo vas a poder pasar todo esto? O sea, estás tirando tu plata. Pero seguí, perguiñé con la intención, y una noche le pedí al ayudante del chofer que destapara el piso del bus, y ahí comencé a poner en fila todos los discos y logré pasar todos los discos. Entonces era una cosa complicada porque era de noche, un trabajo de noche, y habían tanquetas que siempre estaban pasando y siempre con su luna, parecía la Alemania nazi de la película. Fue emocionante y cautivante y con sus recompensas, porque fui el único que logré pasar tal cantidad de discos. Ya sumaban muchos más de los que tenía, ya era un poco una colección apreciable de 100 títulos para un chico que tenía 14, 15 años. En esas épocas era bastante novedoso, por llamarlo de alguna manera. La colección ya estaba tomando un cuerpo que yo no lo estaba sabiendo controlar. Ya me estaba devorando mucho más. Y cuando llegué acá a Lima para los estudios universitarios,
empecé a buscar los discos más raros, o sea, y a la gente más rara, la gente más... Ya había en el Cusco, ya había tenido una experiencia gratificante ahora. Entonces no lo vi de esa manera, porque el Dark Side of the Moon salió el 1 de marzo, y yo lo tuve el 28-29 de marzo, por un turista que fue bueno, de unos tantos turistas que conocí por esta pasión, ¿no? Que ya se estaba manifestando. Iba a los turistas, les trataba de buscar el habla para pedirles información, un poco de cosas que regalasen. Pues en eso me daban algunos cassettes que no tenían ni nada grabado, pero sí había una música que después iba a descubriendo, y había mucha música del crowd rock, y era apasionante descubrir que ese título de ese cassette lo encontrabas cuando ya estaba oficialmente lanzado, muchas veces por internet. Bueno, esa satisfacción de tener el Dark Side of the Moon y ponerlo en tu pickup y escuchar esos sonidos era algo mágico. Ahora yo lo veo retrospectivamente, era muy mágico, pero en su momento no lo era tanto, porque las campanas que acompañan al principio de la obertura es un poco, perdón, se pierde mucho con las limitaciones sonoras de la pickup. Entonces, luego pasado ese grato momento, me dediqué a la búsqueda de material más complicado, más oscuro, más caleta, y llegué a Callao, no al Callao, no al puerto, pero sí a gente del Callao que me facilitó discos de Ray Wakeman, de Johnny Winter, de Jethro Tull, y muchos discos más. Entonces, la situación ya estaba desbordándose. Como que se desbordó, pero ¿sí? Dime, ¿cuál fue el primer disco ese del que hablaste? El primer disco El primer disco, perdón, no lo mencioné, era de Iron Butterfly, el Metamorphosis, que estaba sentando la base de lo que era el hard rock y el heavy rock. ¿Y cuál es ¿Perdón? el disco más extraño que tienes? El disco más extraño es uno un grupo que se llama Plus, y es Los 7 Pecados Capitales, donde es un sello muy caleta, que cada canción es un pecado capital. Entonces lo descubrí en esa sección de discos de música clásica de Héctor Roca, y cuando lo vi dije, este no es clásico. Entonces lo llevé a casa, lo probé, y definitivamente no era clásico, pero sí era uno de los más extraños. No sé si me una pregunta, porque Miguel, a lo mejor tú quieres hacer alguna pregunta, pero yo te quiero hacer, antes de que Miguel siga, una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más valoras a la hora de coleccionar? ¿El arte musical o el arte gráfico de la carátula? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de un disco? Porque pareciera que es la gráfica más que la parte musical, o esas ambas cosas. No, es que al principio no tenías, yo empecé con el pre-internet, ¿no? No el pre-internet, no había internet, no había información. Tú tenías que deducir por la imagen lo que pueda haber dentro del contenido del disco. Entonces, eso hacía que valoraras y vieras y analizaras el mensaje de la carátula. El mensaje de la carátula te decía todo. Si el disco era bueno o malo. Y si era malo, bueno, pues te lo comías, porque igual te había costado tanto que a fuerza tenía que decir que era bacán, y pasaba la prueba. Pero tu pregunta es muy interesante, porque definitivamente lo que más me atrajo en principio y ahora todavía es la imagen, porque eso tiene mucho peso ahora, porque si tú no tienes una buena imagen, simplemente no vendes. Pero antes sí podías hacer eso. Sí, bueno, Josefina, Alberto, un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, a mí me gustaría, a partir de esto, reflexionar un poquito, ¿no?, sobre el tema de lo que es ser coleccionista, ¿no? A mí me encanta la ópera, por ejemplo, la música. Sin embargo, yo no colecciono ópera. O sea, en un comienzo sí, buscaba las grabaciones,
Pero ahí interviene pues un ejercicio, te provoca esta pasión o esta afición, un ejercicio intelectual también, ¿no es cierto? Porque el interesarte en un tema, como dice Alberto, la imagen lo ha hecho involucrarse en todo ese mundo que acompaña al mundo discográfico, que lo acompañaba en los LPs, que era el diseño, el trabajo artístico que viene per se en esos discos. En el caso mío, por ejemplo, yo colecciono muchos documentos vinculados a la ópera, a la música. Entonces, más que la música, que la tengo, pero que no me importa tenerla en un USB o en un CD o en un long play, porque tenerla o bajarla de YouTube, con tal de tenerla, me interesó más el aspecto histórico, el conocimiento alrededor, el contexto en que ocurrieron estas cosas, que involucran muchos otros temas, ¿no es cierto? La historia, la geopolítica, la estética, la Revolución Francesa, en fin, 1000 temas que pueden ser apasionantes y cómo el arte lírico, o lo que estuvo antes del arte lírico, tuvo una presencia importante en la vida de las personas, ¿no? Igual en nuestro país, ¿no? ¿Desde cuándo? Este tema es el que más me ha interesado, y poder coleccionar documentos, sean periódicos antiguos, documentos originales o partituras, es algo que a mí sí me apasiona y que colecciono y que sigo coleccionando. Me interesa tener el documento original, me interesa buscarlo, me interesa si puedo comprarlo, aunque no tenga mucho valor para algunos, para mí sí lo tiene, ¿comprende? Exacto. Entonces, Sí. este tema de la colección es muy interesante porque te puede llevar por distintos caminos. Es decir, tú coleccionas, yo entré a la ópera, por ejemplo, cuando mi papá cantaba con una voz de tenor increíble, y entonces, claro, yo tenía esa fascinación hacia la imagen de mi padre cantando arias o canciones o boleros, ¿no es cierto? Pero con esta voz lírica. Y cuando escuché por primera vez ópera, digamos, en una radio, identifiqué inmediatamente y comencé a desarrollar un camino por ahí. Pero luego me he ido involucrando en otros aspectos que también tienen que ver con, no necesariamente con la ópera, pero sí, digamos, la ópera es testigo de muchos hechos históricos, ¿no? Está presente. Hablando de la independencia, don José de San Martín era músico. Cuando en su época en París fue amigo de Rossini y estuvo sentado en el palco de Rossini en la Ópera de París en el estreno de la ópera Guillermo Tell, por ejemplo, ¿no? Y eso es apasionante porque no todo el mundo sabe esa dimensión artística, musical que tenía nuestro libertador, ¿no? Miguel, quiero hacerte una pregunta. Tú llegaste a descubrir todos esos datos interesantísimos que yo lo estoy descubriendo y que me parecen fantásticos y de primera mano por la música o por la historia. Porque de repente la música, como a mí me ha movido a descubrir muchas cosas, había una palabra nueva en la carátula, había una palabra nueva que decían o había algo, te motivaba a investigar y a llevar y te ramificaba y te hacía más cercano los campos culturales de los que estaba descubriendo. Por eso te pregunto, ¿cuál fue primero, tu interés histórico o la música, o que la música despertó eso en ti? La música porque obviamente mi primera admiración fue más que hacia la música, hacia la voz, el misterio de la voz humana, ¿no? Un instrumento. El cantante, el ser humano como instrumento musical, que era capaz de generar estos sonidos increíbles, ¿no? Pero obviamente con la música, ¿no? En la ópera en particular, lo cual no me ha impedido admirar la música en general. Yo tengo muchas grabaciones de salsa, de música cubana antigua que me encanta, boleros, rock. O sea, la música, digamos, bien hecha,
es válida en todos los géneros, es decir, digamos, hay buenos intérpretes de jazz y hay pésimos intérpretes de ópera. O sea, el decir ópera no significa es mejor que la salsa. Es decir, cada género tiene su importancia y mi pasión, donde yo sintonizo más, es la ópera, efectivamente. Y por ahí, obviamente, la ópera no es solamente lo que ocurre en el escenario. La ópera está inspirada en obras clásicas en la vida misma. Shakespeare, ¿no es cierto? Schiller, Claro, los grandes teatro, poetas y mucho. los grandes escritores escribieron sobre la historia, sobre los hechos históricos. Y obviamente uno, para entender una ópera, tiene que involucrarse también en la historia. De otra manera, es imposible que entiendas la psicología de los personajes, las características, ¿no? Es un mundo muy, muy completo. Eso te abre, ponte a que Werner Herzog haga, digamos, la escenografía de muchas óperas, o de algunas, pero yo sé que hizo bastante. Claro, Porque claro. las grabé. Y eso va a que, porque es una representación muy intensa, muy artística también, y muy meritoria, porque son intenciones muy válidas, muy naturales, muy espontáneas, como tú dices. Sí, sí. Y bueno, es muy interesante cómo el ser coleccionista, yo soy coleccionista también, te puede encaminar, porque es un camino además amplísimo, interminable, digamos, y uno va más o menos enfocándose hacia aquello que más le apasiona. Y a mí me apasiona mucho mi esposa me dice que yo nací, había un sketch en ese Franchella, esa serie argentina, que salía Franchella todos en colores y él en blanco y negro, ¿no? Porque siempre estaba viviendo otra época, ¿no? Entonces mi esposa Como la dice Rosa Púrpura del Cali. que yo vivo en blanco y negro, ¿no? Porque... A mí me pasó lo contrario, por ejemplo. ¿Ah? A mí me pasó lo contrario. Yo tenía una colección, tengo todavía una colección de discos. Yo no soy de la generación del vinilo, yo soy de la generación del cassette y del CD. Claro. Por eso te conocí, ¿no? Nos conocimos por los CD. Entonces, yo tenía, cuando conocí a Alberto, yo tenía pues 30 años y tenía ya 5.000 CDs, por ejemplo, ¿no? Tenía una biblioteca enorme y coleccionaba, tenía todo tipo de música, ¿no? Porque en mi casa crecí con una madre que escuchaba música clásica y jazz, con un padre que escuchaba mucha música brasileña y mucha música clásica, y 3 hermanos mayores que escuchaban desde Carly Simon hasta The Who, King Crimson, Clash, Kings, Divo. Entonces había todo pasando en Break, había de todo pasando en esa casa, ¿no? Y eso fue lo que escuché de chica, y yo voy obviamente ópera. Entonces mi colección tenía una gran variedad de música, igual que tú, pues Miguel, lo que dices, efectivamente que cuando a uno le gusta la música, le gusta la buena música, no importa, claro, no sé si te gusta el reggaetón, a mí no, pero si me gusta salsa, todo tipo de tampoco. Pero claro. Esas pasiones hacen que te haya podido conocer, por ejemplo, o que nos hayamos cruzado en el camino con Miguel, porque a Miguel lo conocí en la Universidad San Martín de Porres, creo, yendo a ver un tema de música. A ti te conocí por el tema de música, y de ahí comenzamos a intercambiar CDs, y yo realmente me quitaba el sombrero por la cantidad del material y la calidad que tenías en CDs, y yo trataba digamos, de retribuirte de otra manera, igual con los estilos y las cosas que tenía, ¿no? Era interesante, porque sí. Alberto, yo musicalizaba, bueno, yo hacía talleres y La Madre Cordero en esa época, esos 2 programas. Sí. A mí me parecía importantísima la cortina, el fondo musical de cada programa. Para mí era parte del arte del programa poder acompañarlo de una música que sea coherente con el lenguaje visual y con la parte editorial del programa, ¿no? Entonces, cada personaje que entrevistaba tenía una cierta personalidad, un temperamento, un carácter y su arte también, que debía ser también expresado a través de la música. Entonces, yo acudía a don Alberto si es que no encontraba en mi biblioteca algo que fuera especialmente diseñado para eso que yo pensara. Y entonces Alberto me surtía de música y yo iba escuchando e iba pensando, ok, voy a ponerle Arvo Pärt, tú seguramente conoces Miguel Arvo Pärt, este compositor,
Entonces le ponía Roparta 1, o le ponía otro, Birdie, ¿te acuerdas de Birdie, Alberto? De Peter Gabriel. Peter Gabriel. Maravilloso. Entonces, además me obligaba, como era parte de la chamba, el tener que editar, o sea, acompañar a la editora y tener, tú sabes cómo es eso, Miguel, porque también has estado en la radio y todo, escuchaba los discos de pies a cabeza para poder saber exactamente qué track ponerle y de qué parte, qué track. Entonces, hasta ahora tengo mis discos y abro el disco y encuentro canción número 4 del segundo 26 al minuto 38, por ejemplo, ¿no? A ese ¿no? O sea, tenía que escuchar. Claro. Uno coleccionaba pedazos de canciones, pedazos, soundtracks, que formaban el soundtrack de tu vida, al final de cabo, ¿no? Era increíble. Y en esa época se amplió el conocimiento con Alberto, ¿no? Porque de pasar de 5.000 discos, pasé creo que a 9.000 justamente por la cantidad de material que comenzamos a compartir. Que me hizo a mí buscar, porque si Alberto me presentó a King Crimson, había que ir a buscar más de King Crimson e investigarlo. Entonces, la colección se fue nutriendo, ¿no? Y fue bien interesante. Otra cosa interesante del coleccionista, creo que a ustedes también les debe pasar, es esta necesidad de compartir, ¿no? Esta necesidad de mostrar, ¿no? Por eso yo llegué a la radio. Me acuerdo que la primera experiencia que tuve yo de compartir, tenía yo creo 12 años o 13 años, y el señor que tenía, había un italiano que tenía una panadería en mi barrio, lo convencí para hacer los sábados y domingos con un tocadisco, ópera, y con un letrero que decía Voy María Callas, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me ponía en el mostrador y había gente que venía y preguntaba y yo le contaba, ¿no? Entonces había una necesidad de compartir estas sensaciones, y luego llego a la radio, ¿no? Porque llego a la radio justamente porque tenía una necesidad, y claro, al comienzo me pasaba exactamente lo mismo que dice Josefina, o sea, el cuidado de tener, digamos, todo cronometrado, perfecto, ¿no? Y todo escrito. Claro, después con el oficio y con todo esto uno va improvisando más, pero yo extraño, no sé si le pasa a ustedes, extraño esa adrenalina inicial, esa cosa, necesidad de ir a conseguir. Yo me acuerdo con mis cassettes, siempre tenía un cassette o 2 cassettes vacíos en el bolsillo, porque yo iba de los coleccionistas que tenían sus grabaciones y tenía que grabar. Entonces, grababa mis cassettes y iba haciéndome miles de cassettes que tengo ahí en mi depósito, ¿no? Pero esta necesidad que ahora que uno pasa el tiempo, va direccionando sus intereses, casas, tienes hijos, hay tantas cosas que te pasan en la vida, que sin dejar de ser coleccionista, ya al menos a mí, ya extraño evoco esos momentos que pueden decirse de inocencia del coleccionista. La búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que no tiene fin, ¿no? Te voy a contar una cosa que por lo menos a mí me sucede, y yo creo que nací acumuladora o coleccionista, como temperamento. Entonces, además de la música, que ahora ya no es cassette, sino es Shazam, que vas pescando el pasante del restaurante para saber quién diablos está ahí, ¿no? O de la fiesta, o de lo que sea donde estás, y dices, necesito saber quién canta eso, o quién está tocando. Entonces agarras y apretas el Shazam en el teléfono y ya conseguiste, ya lo que buscabas, ¿no? Entonces ahí vas a agarrar ese personaje que encontraste. Pero a mí me pasa también, por ejemplo, muchísimo, hace ya 4 años, con las tolvas de los camiones, por ejemplo, de Lima, del Perú. ¿No? El arte, así como le pasa a Alberto con los covers, el arte que hay en las tolvas de los camiones. Entonces, a veces, una carretera yendo a Huancavelica, o a Bancay, o a Cusco, o a Puno, y de repente, para, que necesito fotografiar ese camión. O dar la vuelta por la carretera que necesito regresar y ver ese camión porque ese camión me parece importante. ¿No? Entonces llego y fotografío el camión, y hasta que no tenga fotografiado, no paro. Y si se pasa alguno, me da pena porque sé que es probable que no lo vuelva a ver. Y hay camiones que después de 3 años no se he vuelto a ver, no se he vuelto a encontrar en el camino. Entonces es lindo porque me pasa con los camiones y me pasa con las flores. Que todavía, como dice Miguel, esa adrenalina de buscar las flores hasta las del tamaño de una uña
e ir a fotografiarlas hasta el fondo del jardín donde esté, porque en cada lugar que estoy fotografío flores y camiones, y camiones en Perú, pero flores en todas partes del mundo, y debo tener una colección de camiones ya de 500, más de 500 tolvas de fotografía, y de flores, ya no sé, debo tener más de 1500 fotos diferentes de flores y plantas alrededor del mundo cada vez que he viajado, ¿no? Y es, como tú dices, es la necesidad de compartir, de miren lo nuevo que acabo de encontrar, qué interesante, qué bonito, qué espectacular, qué tal. No sé si a Alberto también le pasa lo mismo con los discos, ¿no? Es que es eso, es esa búsqueda que tú dices, que tú muy bien lo has dicho, en el mensaje de lo que dice, porque no es solamente la figura, la pintura, el dibujo, pero también siempre hay un mensaje, ¿no? Te extraño, pasa o no sé qué, pero siempre hay una cosa que está ahí y que uno busca. Entonces, cuando uno busca y tú dices que lo voy a pescar y lo voy a perseguir y se me escapó, eso es una cosa que te perdura después, como que te causa medio un fastidio. Es igual cuando pierdes un disco, cuando pierdes una... Ahora estuve a punto de perder, bueno, lo perdí, menos mal, porque si no me hubiera endeudado. Estaba con la emisión del Goat's Head Soup de los Stones, por el 50 aniversario, eran 4 vinilos, 2 polos, 4 cassettes y un librazo y todo eso, pero está a un clic de hacer la compra, pero bueno, no. Es Es que interesante lo que dice Alberto, esto de endeudarse, ¿no? Porque muchas veces nos hemos endeudado por conseguir algo que nos apasiona, ¿no? Y yo con mis hijos me dicen, porque claro, ustedes verán, como yo, por ejemplo, programas que hay, El precio de la historia, que son programas muy apasionantes, ¿no? Donde aparece gente que vende cosas a precios increíbles. Yo me acuerdo que mi hija me dice, papá, ahí tenemos mucha plata, ¿verdad? Me dice, pensando en las cosas que yo tengo, ¿no? Documentos y cosas. No digital, digo, no, nada de lo que hay ahí. No, Pero es válido, es válido. Uno no Es está que, pensando en eso, ¿no? Uno está pensando en tener ese documento o esa pieza o ese disco. A mí me pasa, por ejemplo, que yo con mi cámara, también, la fotografía, me he ido a lugares, por ejemplo, como la Biblioteca Nacional, y tomar fotos a periódicos muy antiguos, a fotografías. Cuando consigo fotografías, las encuadro bien, les tomo la foto y las archivo, ¿no? Entonces y muchas veces, a veces las paso el WhatsApp de mi esposa, y mi esposa al comienzo reclamaba, pero ya se acostumbró. Y trato de tener la mayor cantidad de información posible, a veces como información solamente porque me sirve para entender otras cosas, ¿no es cierto? Otros documentos. Es una cosa interminable, realmente. Sí, pero sí. eso llegas digamos, a acumular. A mí me pasa. Yo acumulo y se desborda de gigas, teras, qué sé yo, información tanto visual, musical, como de datos que sé que no los voy a usar. Pero es la compulsión, es esa cosa que te dicen en algún momento lo vas a usar. Exacto. ¿no? Porque a veces, a mí también me pasa con los collares étnicos, por ejemplo, que tengo una colección pero tremenda de collares de todas de cada vez que he ido a un lugar he conseguido en África, en todas partes, collares, ¿no? Y tengo una colección bien grande. Entonces, a veces, a pesar de que te cuestan, dices, yo lo quiero, lo tengo que tener, es una necesidad real. No paras. Como dice Miguel, no importa si es digital, pero tienes que tener eso y tienes que tenerlo contigo, tienes que tener control sobre eso para poder usarlo o observarlo cuando tú quieras, ¿no? Ya sea en el mundo digital, hasta en Spotify pasa ahora, ¿no? Porque hay una canción que quieres y la bajas, ¿no? Donde tengas tú tu colección, pero ya es parte de tu colección. Ya no importa si no la tocas. La cosa es que la escuchas y ya la controlas y cada vez que tú quieres está ahí para ti, ¿no? Ahora, la pena, por un lado, y por otro lado, voy a hacer otra reflexión. Cuando dicen que los objetos no nos acompañan en la otra vida, ¿no? Y que no hay que rodearse y no ser apegado a los objetos, en el caso de Miguel, los documentos, en el caso de Alberto, los discos. Yo digo, sí, no nos acompañarán hasta a la muerte, pero nos acompañan hasta la tumba. O sea,
y nos hacen feliz. Hasta donde tú veas, ¿no? Hasta donde tú veas. Tú, Alberto, estás sentado y atrás tienes todos tus hijos y eres felicísimo porque son tus amigos, tus cómplices, tus patas, cuentan tu historia. Entonces, ¿qué importa si eres apegado a eso? Pues muy bien, ¿no? Ahora, por otro lado... Somos nosotros. Es Eso parte... somos nosotros. Además, también yo pienso que también recuperas, conservas una memoria, recuperas algo que de repente se hubiera perdido de otra manera, ¿no? Esto pasa mucho también, ¿no? Por ejemplo, yo estoy atrás ahora de unos documentos importantes que ya la familia, digamos, de esta persona, ni siquiera son los familiares directos, ¿no? Sino es un tío abuelo, tío bisabuelo. Y están ahí porque la casa todavía está. Entonces, esto va a terminar en la basura. Como tantas cosas que han terminado así. Entonces, poderlas recuperar y conservar, ¿no? Y después, de repente, como ocurre con Radio Armonía, que tiene un archivo extraordinario, que han sido donaciones. Y estas donaciones hacen un archivo enorme que tiene un valor importante como colección, porque ya es un lugar donde la gente puede acudir a recibir información. Entonces, tal vez que finalmente tengan un destino mejor, es posible, gracias a que la colección lo ha permitido, ¿no? El coleccionarlas, ¿no? Además que los objetos coleccionables son objetos de conocimiento cultural y de preservación cultural. Estamos un poco indicados y dedicados a preservar esa memoria, como bien lo dices, ¿no? Ahora, Alberto, hay un peligro también, ¿no? Y que es, ok, sí, es maravilloso, conservas cultura, conservas información importante, en el caso de Miguel, historia, y ya no, la historia de la música. Y ¿sabes cuál es el peligro? En mi caso, por ejemplo, los collares, ¿no? O la música. El peligro está en que, o los libros también. ¿Qué pasa? Cuando mueres, tus hijos o quienes hereden eso, dicen, bueno, a mí no me importa esto. Y se acabó toda la vida de coleccionista, ¿no? Y se acabó todos esos documentos. Y pasa como ha pasado, por ejemplo, no voy a decir que el nombre, con un coleccionista de fotografías antiguas muy importante que vivió en el Perú y murió hace 2 años, y a la familia no le importa el archivo. Entonces el archivo se está diezmando, ¿no? Entonces ya no está completo el archivo como debía ser, y muchas fotos están hasta en el basurero, tiradas por ahí, y eran fotos muy importantes, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que tratar de darle un sitio y de garantizar un destino. Un espacio, claro. Eso, o hablar con los chicos, con los hijos que uno tiene, o con los familiares, para saber qué destino tendrá todo eso que uno... Es verdad. Hay un valor histórico detrás, ¿no? Sobre todo en el caso de los documentos, en el caso de los vinilos, ¿no? Porque aquí le importan los collares, pero en el caso de los documentos y los vinilos que cuentan toda la historia de una época, o de varias épocas, quién va a ser el destinatario y cómo lo va a cuidar, ¿no? Porque hay gente que colecciona huacos, por ejemplo, y llegan los hijos y les importa 3 pepinos los huacos, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que un cineasta, Adrián Sen, me parece que era su apellido, cineasta que trabajaba en ese entonces en el Orson Welles, con Rivas, el dueño del cinematógrafo, hicimos un trabajo sobre unas grabaciones antiguas que yo quería remasterizar, y él me contó una anécdota que él estaba interesado, había conseguido trabajar sobre la primera película peruana, que era Luis Pardo, y que había estado detrás de un alemán que vivió en Perú en la primera mitad del siglo XX, y que entre los años 20 y los años 30 había registrado, había filmado distintos acontecimientos del Perú, digamos, políticos, etcétera, como noticias que se ponían en los cines, ¿no? Como noticieros antes de la película, digamos. Y finalmente dio con la casa de la familia. Llegó a la casa de la familia y dice que tocó la puerta y salió una señora. Y usted, sí, era mi abuelo, mi bisabuelo. Y tienen ¿tienen alguna? ¡Ah! No me diga que era importante. Dice que fue la respuesta de la señora. ¡Ah! No me diga que era importante. Es que hace 2 días teníamos el garage hasta el techo de sus películas.
y se las ha recogido el ropavejero. Imagínate, claro, pues. Y claro, eso lo usan para hacer el esmalte, lo usaban para hacer el esmalte de las uñas. Los quema. Los quema. Entonces, ¿tú te imaginas la memoria del Perú en filmación de más de 10, 15 años? En un segundo desaparecieron. Es que es lo que está diciendo Josefina. A eso iba, ¿no? Porque es la historia. En realidad, quienes coleccionamos estamos generando documento, ¿no? Contenido sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, o lo que sea que hagamos, porque a veces es el mundo y no el Perú. Y penosamente tenemos que garantizar el destino, el buen puerto de eso que nos hemos esforzado en coleccionar, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y claro. A veces se pide, pues, una cantidad y uno no se da cuenta, es otra cosa, ¿no? Yo creo que un coleccionista, no sé si de arte, que ya es un coleccionista más racional, ¿no? Pero Claro. un acumulador como nosotros, creo que no se da ni cuenta de cuánto gasta, ¿no? Porque, y ni se da cuenta que está haciendo una colección. O sea, no es que yo voy a hacer una colección de arte y voy a... Claro. No, simplemente uno tiene un impulso de recoger algo y de como pasada pues en el... ¿no? Tenerlo primero. Tenerlo, ¿no? Y luego ya, guardarlo. Miguel, Josefina, Alberto, si me permiten un minuto, voy a leerles un poco los comentarios que hay aquí en el chat. Enrique del Águila nos menciona, mira, dice, soy un pequeño coleccionista de billetes peruanos antiguos y te da esa sensación de culpa cuando compras, pero luego regresas emocionado con esa adquisición. Sí. Entonces es algo que le pasa a él, ¿no? Y acá también tengo una pregunta de Ahmed Cadillo que dice, ¿cómo ordena esa cantidad de vinilos, Alberto? ¿Cuánta es la cantidad más alta que le han ofrecido por uno de ellos? Es complicado esto porque yo empecé a hacer un programa, a catalogarlos en un programa que se llama Fox, en Fox, que ya no existe ese programa. Entonces tenía ubicados por título, por género, por sello. Hacías clic en el sello y salían los grupos que han grabado ahí y una imagen del disco y todo eso. En 6 meses logré ingresar 600 o 700 títulos, no más, porque tenía muchas áreas de canciones, autores y todo eso. Era muy completo, pero no se puede clasificar uno solo, sino tiene que dedicar mucho tiempo a esto y no lo he podido catalogar todavía. Claro, imagino que una colección a medida que va creciendo se vuelve también compleja, el poder ordenarla, catalogarla, ¿no? Todo lo que involucra. Hay una parte que no la toco porque yo no sé qué hay ahí. Entonces, claro. La voy descubriendo poco a poco según el tiempo que se tiene también, porque tampoco el tiempo sobra. Y me doy con pequeñas sorpresas, con grandes sorpresas, pero ya no es la misma pasión de antes, ¿no? Porque ya el tiempo pasa y no hay cosas que hacer. Sí, claro. Muy bien, se nos ha ido volando un poco el tiempo. La conversación estaba muy, muy amena, muy gustosa, y sin querernos, sin darnos cuenta, se nos ha ido un poco el tiempo. Más bien, quisiera unas pequeñas palabras finales de cada uno de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde se enrumba esto del coleccionismo? ¿Qué creen qué piensan de la labor que se está haciendo por conservar, por difundir? ¿Qué es lo que creen ustedes, ¿no? Para poder ir cerrando este pequeño conversatorio, que se nos sea muy rápido. Alberto, por favor. Gracias por la oportunidad que nos han dado a la Municipalidad de Miraflores y a los invitados también que están acá. Pero Perú 33 se ha formado y hemos querido darle un cuerpo de conservación y preservación del vinilo. Es un objeto cultural, es el objeto cultural más representativo del siglo XX. Del siglo XX tiene mucho contenido visual, informativo y contiene muchas de las obras
maestras de la música, tanto en jazz, en clásica y en los distintos géneros. Entonces, el difundir y el dar a conocer las imágenes, porque eso es lo que primero llegas a ver de una u otra obra, cualquiera, o de una disciplina, es eso, la imagen. Entonces, preservar la imagen es preservar un poco la cultura y difundir esta actitud, esta labor, es contribuir un poco al engrandecimiento y al conocimiento de la cultura nacional. Quiero hacer mucha música, mucha difusión de discos que se han hecho en el Perú. Entonces, vamos a eso, ¿no? Encaminados a eso. Ojalá se logre. Josefina, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿A dónde irá los rumbos del coleccionismo en el Perú? ¿Qué piensas? Te voy a decir 2 palabras y luego te voy a ampliar un poquito el concepto, ¿ya? Hay una frase en inglés, una expresión en inglés que se llama minimalism sucks. O sea, el minimalismo apesta, ¿ya? ¿No? Ves esas declaraciones blancas, ¿no? Dos opciones de cuero blanco y una lámpara y dices todo lo que ves, ¿no? En una habitación, en una sala. En realidad, el ser humano, por instinto, es recolector, ¿no? Y usa los objetos. No a todos, pero a la mayoría. Y además de eso, entonces el coleccionismo siempre va a existir, ¿no? De muchas maneras. Ahora tenemos el soporte de la web, de la internet, y además el soporte digital, que es maravilloso. Entonces, cuando uno consigue un objeto, puede investigar con más rapidez de qué se trata ese objeto, ¿no? ¿Por qué tiene esa gráfica? ¿Por qué, si compras algo de arte africano o algo de arte asiático o peruano, puedes envolverte en los gráficos, en el diseño de ese guapo, de lo que sea, solamente investigando por internet, ¿no? A ver qué cosa, de qué se trata, de esa garra o de lo que sea que tengas ahí. Entonces, además de eso, puedes digitalizar tu colección y la puedes compartir, cosa que es muy bueno. O sea, la web es muy buena para muchas cosas y mala para otras, pero realmente es muy buena porque en realidad nos permite interconectarnos y compartir cultura y que no se pierda aquello que hace 80 años se hubiera perdido, pues, ¿no? En los garajes, justamente como decía Miguel, en los garajes de una familia que ya no le interesa o que ya ni siquiera tiene curiosidad por saber qué hay en esas cajas, ¿no? Ahora rápidamente puedes compartir tus objetos, aquello que coleccionas, y eso hace que las cosas, aunque no se vayan digitalizando, se vayan compartiendo, que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que y además de eso hay un cierto revisionismo de la historia, ¿no? Que hace que volvamos, como estos programas que contaba, no sé si Miguel o Alberto, ¿no? De The Price of History. El precio de la historia. Uno tiende ahora todo es vintage, ¿no? Ahora cualquier cosa que sea de pasado es vintage. En realidad la palabra vintage es mucho más cerrada que eso, pero estamos ahora tentados, la gente joven sobre todo, yo no sé si me incluyo allá, pero bueno, no importa, a mirar con otros ojos y con ojos más generosos los diseños de los años pasados, y ya no solamente de los 50, los 40, sino también de los 90, de los 80. Entonces hay una mirada mucho más generosa y un oído también más generoso a aquella música que antes también un poco que miramos con recelo, ¿no? La música de los 90, de los 80, no sé si Miguel te pasaba lo mismo, pero ay, no, esa música, ¿no? Y ahora, network, no, y ahora sí nos gusta, ¿no? Entonces hay esa nueva mirada mucho más amplia y generosa a los objetos, a los teléfonos antiguos, a la música antigua, a la música no tan antigua, a los carros que son de los 90, los 80. Entonces, yo creo que hay un nuevo coleccionista joven con muchas ganas de llenarse de objetos curiosos y con mucho hambre de diseño, ¿no? Y mucho hambre de nuevos sonidos. Entonces, y es muy ambicioso, no solamente el millennial, sino el que viene para abajo también, ¿no? Tiene muchas ganas de conocer y tiene muchas herramientas también para eso, ¿no? Sí, pues las nuevas generaciones están con más ideas, hay más información, hay más tecnología y hay mucho más recursos para poder coleccionar y crear una pequeña colección, y ya el tema en coleccionar es muy grande, ¿no? Miguel, coméntanos tus palabras finales. ¿A dónde crees que va el coleccionismo? Sí, bueno, ya lo dijo todo Josefina. Efectivamente, sí. Eso es, digamos, yo creo que siempre van a haber muchas personas coleccionistas, o sea, siempre van a existir los coleccionistas, porque siempre este deseo de esta curiosidad
primero y este deseo de tener algunas cosas que nos despiertan sensaciones, ¿no? Finalmente es eso. Yo me acuerdo, coleccioné muy chico llaveros y otras cosas. Estaba haciendo mis pininos seguramente, pero y ahora efectivamente todo este mundo digital ha abierto una puerta extraordinaria para los coleccionistas, ¿no? Y hay grupos de coleccionistas que comparten a través de... Y también las herramientas que tenemos, como los teléfonos, en el caso de los documentos, te permite algo que no puedes tener, registrarlo por lo menos, ¿no? Finalmente, yo creo que es algo que va a perdurar y que, como todo en la vida, a través de la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano mantiene algunas características que lo definen, y yo creo que el ser coleccionista es una de ellas, gracias a Dios. Y otro es el rol que cumple el Estado, digamos, ¿no? En ese sentido, que ya sería motivo de otra conversación, Sí, ¿no? sí. La importancia que puede darle, digamos, a su patrimonio, ¿no? Ricardo Palma fue uno, por ejemplo, que se preocupó muchísimo, ¿no? Por recuperar la Biblioteca Nacional. Tenemos el Archivo Nacional de la Nación, donde hay una serie de documentos importantes. En fin, hay muchas miradas, pero finalmente eso tiene claramente un valor importantísimo, ¿no? Porque define, define nuestro pasado, nuestra historia, quiénes somos. A través de esas grabaciones hay todo un mundo encerrado, ¿no? En las composiciones, en los intérpretes, en las carátulas, en quienes vendieron los discos, en quienes se emocionaron, en quienes se enamoraron con esa música. En fin, es la vida misma. Y eso tiene un valor enorme, ¿no? Así que vivan los coleccionistas. Así es. Muchas gracias una vez más, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias, Josefina, por estar con nosotros. Y Miguel, muchas gracias también por estar con nosotros. A ustedes, a Eh, ustedes. Estas actividades, igual para todas las personas que nos están viendo, se desarrollan en el marco de la muestra Cuentos en 33 RPM, y pueden visitarla en nuestras salas, perdón, en nuestra página web salaslarco.com. Muchas gracias a todos los participantes, y ya vamos, la otra semana es nuestro cierre de muestra, así que vamos a hacer nuestra última transmisión la próxima semana. Espero que estén atentos. Muchas gracias una vez más con todas las personas que nos han visto. Dime, Miguel. Aprovecho para anunciar que ya estaremos abriendo también las galerías, ¿no? Ah, sí. De manera presencial. Sí. Ajá, Iniciamos con la muestra que está en la Galería Miro Quesada, con la muestra de Winternitz, esta muestra lógica, que a partir del 4 de octubre estaremos abriendo las puertas. Ajá, sí, exactamente. Como le dijo Miguel, estamos ya muy cerquita de poder abrir la sala Luis Miro Quesada, las galerías, para que puedan venir a visitarnos. Y nada, y el contexto nos ha llevado por otros rumbos, otras coyunturas, pero seguimos trabajando para que la cultura se pueda seguir difundiendo, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta conversación. Con nosotros será hasta la próxima semana. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, gracias. Gracias, adiós, gracias a Nos ustedes. vemos. Chao. ¿Cómo nos fue, verdad? Muy bien, súper ¿Ah, sí? bien. ¿Cuánta gente? Estuvo súper lindo. Déjame ver un ratito, ver todo esto. ¿Se pueden ¿La ver? luz? ¿Cuánta gente? Sí. Hemos fluctuado entre 20 y 50. Está bien, sí, para nuestra conversatoria. 20 y 50 personas. Sí, hemos estado fluctuando. Estaba bonito la conversación. Estuvo linda la conversación, ¿no? Sí. Y da para más, ¿ah? Da para mucho más. Sí, ya yo tenía que meterme, porque ya estoy seguro que si no, se nos iba hasta las 9, fácil. No, es apasionante, pues, el tema este de las herencias. Sí, hemos tocado solo un puntito. Ese es digamos, la soga del ahorcado. Mencionar ¿Cuál? porque ellos no saben las herencias.